Buenas tardes, licenciado. Mi nombre es Diana Bonilla y hoy les estaré hablando básicamente de la responsabilidad por violaciones de derechos humanos en una carta de la ONU. Bueno, básicamente el contexto o la idea principal es que la Carta de la ONU de 1945 y en América el sistema interamericano establecen que el Estado es el principal responsable cuando violan los derechos humanos. El Estado responde si actúa mal, o sea, si hay una acción mala, y también no hace lo que debía por omisión. No basta con tener leyes escritas o bonitas, debe funcionar en la vida real, debe ser algo que esté funcionando. Eh, que pues se prevengan los abusos o atender a víctimas, investigar, sancionar, reparar. eh, Hay reglas claras, hay autoridades capacitadas, hay canales de denuncia. Digamos, cuando pasa algo, el Estado tiene que responder de manera inmediata y de manera muy seria. Perdón. Las personas deben de sentir que la ley los protege, que básicamente no es un libro lleno de reglas. Se deberían de ver, se deberían de ver acciones, como como lo exige la Carta de la ONU a los estados, que el estado básicamente debería de respetar, garantizar y promover. El estado no debe violar los derechos, o sea, el estado debería respetar cada derecho. Eh, digamos, una señal de cumplimiento sería como un protocolo para uso de la fuerza, jueces independientes, tratos igualitarios, y pues unas señales de las que fallan son como el abuso repetido por autoridades sin corregirse. Eh, les estaré hablando, ahorita les estaré hablando sobre cómo garantizar o básicamente proteger. Si ocurre una violación, perdón, el Estado debe actuar de manera inmediata. Esto incluye prevenir, o sea, detectar riesgos y evitarlos, investigar, que sea rápido, serio, independiente, sin encubrir a nadie. Se le debería sancionar consecuencias reales, no solo advertencias, reparar, o sea, apoyar a la víctima, ya sea con su salud, atención médica, compensación o corregir lo que se falló. Eh, promover hacer que los derechos se cumplan de verdad. Educar a la población, a los funcionarios, políticas públicas con presupuestos y meta y no solamente promesas. Por ejemplo, lo que está pasando ahorita con las elecciones es un gran ejemplo que básicamente se llenan de mil promesas y no se cumple absolutamente nada. Ok, seguimiento, pues medir si lo que se hace sí mejora la vida de la gente o realmente no. También habla como de una jurisdicción interna, como según ellos, bueno, es que esto básicamente no sirve como una excusa para ocultar las violaciones graves. O sea, si hay un abuso masivo, la comunidad internacional puede presionar, puede señalar, recomendar y pedir cambios. En América, la OEA Declaración Americana Convención Americana. La Carta de la OEA repite el compromiso con los derechos humanos. La Declaración Americana y sobre todo la Convención Americana marcan dos deberes claros. Uno, que es el artículo 1, respetar y garantizar los derechos de todas las personas bajo jurisdicción del Estado. Personas en situaciones donde el Estado tiene el poder y el control. eh, Básicamente eso el artículo. El artículo de ajustar el derecho interno, las leyes y las prácticas para que los derechos se cumplan de verdad. O sea, cambiar esas leyes que son relativamente malas y crear procedimientos claros y concretos. Formar a funcionarios y asignar
presupuesto y supervisión. Una supervisación o supervisar básicamente. Hablemos del documento o bueno, sí, el documento o caso clave de Velázquez Rodríguez aquí, pues en Honduras. La Corte Interamericana estableció que el Estado responde por acción y por omisión. Debe organizar todo su aparato, la policía, fiscalía, juzgado, salud, registro, para poder pues prevenir, investigar y sancionar y reparar a tiempo. Eh, una diligencia de vida en simple, pues básicamente es como actuar sin demora ante una denuncia. O sea, por ejemplo, en nuestro país, digamos, una denuncia tarda años, siglos, básicamente se tarda demasiado. Lo que quería pues realizar era como que actuara sin demora, que se investigara bien los hechos, de proteger a las víctimas, de brindarles pues ese apoyo que no tienen y quitarles ese miedo, sancionar sin tener ese tipo de favoritismo que tiene pues nuestro país, básicamente, reparar el daño y cambiar lo que básicamente lo que se falló. Tipos de derechos y efectos prácticos, civiles y políticos. Básicamente habla de la vida, libertad, integridad del debido proceso. Piden protección inmediata. Un gran ejemplo es como, digamos, si, si me detienen, debe haber una ley, una razón, una defensa, un juez, un abogado, etcétera. Em, se concretan con avances reales y constantes. No vale como solo prometer que haya mejoras en el servicio y no retroceder. En todos los estados responde, todo el estado responde si no cumple su deber y sean constantes, que ahí se vea un avance, que se cumpla lo que se está, pues, que se cumplan las leyes, que se cumpla absolutamente todo. Eh, ah, y eso hace que también no solo el Estado tiene deberes, todas las personas tenemos deberes con los demás. También puede responder como individuos, grupos o empresas por violaciones graves, especialmente si hay apoyo, control o tolerancia del Estado. Eh, Creo que uno que mencionaba era como no limpia el Estado, creo algo así. Pues aunque se castigue a la persona o el grupo, el Estado igual responde si permitió o toleró el hecho o no protegió a tiempo. Se suman responsabilidades del autor y la del Estado. También con lo que se refiere con no solo el Estado tiene deberes, nosotros también como ciudadanos tenemos muchos deberes. De hecho, como pagar nuestros impuestos a tiempo, como pagar nuestras deudas, no botar la basura en la calle, botar la basura en su lugar, entre muchas cosas más. Violaciones en guerra, terrorismo y memoria. En guerras manda principalmente el derecho internacional humanitario, pero el objetivo sigue siendo la dignidad humana. Eso conecta con derechos humanos. Tras violaciones graves e importar, investigar, juzgar, sancionar, también reparar y hacer memoria. Ustedes se preguntarán, ¿para qué hacer memoria? Se reconoce públicamente lo que se ocurrió, él dignifica a las víctimas y enseña lo que no debe repetirse. Pero muchos hemos visto que muchas cosas se han repetido. Empuja a cambios reales, a que sea un cambio real, que pues que no sea por puro uso lo que se hizo. Un gran ejemplo creo que es como la memoria del silencio que fue en Guatemala, que fue un informe para contratar la verdad y orientar cambios. En conclusión, pues
La responsabilidad por violaciones recae principalmente en el Estado. También puede responder personas y no actores estatales, em, pero eso no borra la responsabilidad pues estatal del gobierno, de las personas, del Estado. Se necesita atención constante para lograr verdad, justicia y reparación y no repetición. Y pues recordemos que respetar es no violar, garantizar pues es prevenir, investigar, sancionar, respetar y promover hacer lo que se cumple en verdad, que básicamente es lo que se basa pues el documento. Haciendo un poco de recopilación, pues como les decía que la idea central era que el Estado es el principal responsable por acción y omisión. La ley solo vale si cambia la vida real. Y que la ONU garantiza, previene, bueno, promueve y respeta. Em, y creo que eso es todo. Recordemos que verdad, justicia, reparación, no repetición. Basémonos en eso, en que todos tenemos derechos y que el Estado no puede violar esos derechos. Tenemos que motivarnos a nosotros mismos o bueno, saber que todo eso, tenemos todos esos derechos y, y aplicarlos. Y más, ahorita que estamos pasando por un proceso duro, en el caso de las elecciones, creo que este documento nos ayuda bastante a entender mucho lo que pasa alrededor de lo que vamos a pasar. Entonces, eso, hasta aquí llega todo.